El 5 de febrero de 1903, durante las fiestas patrias que celebraban el aniversario de la Constitución de 1857, los redactores del semanario El Hijo del Ahuizote, encabezados por Ricardo Flores Magón, adornaron la fachada de su edificio con banderas, flores y una manta que decía: "La Constitución ha muerto". Durante 17 años, El Hijo del Ahuizote, semanario de caricaturas, fue una verdadera pesadilla para Porfirio Díaz. Y Díaz fue una verdadera pesadilla para el periódico. Daniel Cabrera, fundador y director de El Hijo del Ahuizote, fue de los periodistas más golpeados por la dictadura. Daniel Cabrera, en algún momento dado, es encarcelado por Porfirio Díaz. Como estaba enfermo, es mantenido en el hospital militar y no permiten que su médico lo medique y lo auxilie. Daniel Cabrera tiene una enfermedad y a consecuencia de ese encarcelamiento Daniel Cabrera sale paralizado de medio cuerpo y se tiene que retirar en parte. Con el porfiriato, el periodismo crítico fue prácticamente sepultado y se inauguró la era del pan o palo. Pan para quienes se sometieran al control gubernamental y palo para los que pugnaran por la libertad de expresión. Las leyes llegaron a ser tan salvajes que hay una crónica, es decir, en Un Hijo del Ahuizote se reproduce uno de los edictos en los cuales una de las órdenes de aprehensión contra la gente del Hijo del Ahuizote, que es increíble. Se manda encarcelar al autor del artículo, se manda encarcelar al director de la publicación, se manda encarcelar al subdirector de la publicación, a los colaboradores a los tipos que colaboraron en esa publicación que no hicieron el artículo, a los caricaturistas que colaboraron en esa publicación porque son como, digamos, ayudantes de o porque contribuyen al crimen, a los cajistas. Se incauta la imprenta y hasta se encarcelan a los voceadores. Hacia fines del siglo pasado, cuando cerca del 80% de la población vivía en el campo y el 90% de los mexicanos eran analfabetas, el gobierno porfirista gastaba sumas millonarias en subvencionar a numerosos diarios. Con el apoyo económico de Díaz, Rafael Reyes Espíndola fundó El Imparcial, diario con el que se inicia en México el periodismo como empresa al estilo norteamericano. Podríamos decir que durante el porfiriato es que cuando surgen las primeras ciudades que podríamos llamar modernas, ¿no? Donde la gente necesita leer la prensa para ya empezar a informarse de ciertas cosas. En las antiguas comunidades, pueblos, asentamientos urbanos, ¿sí?, pequeños, medianos, pues no se requería de la prensa para estar informado. Las noticias iban de boca en boca, en la peluquería, en la tienda, en el bar, en el café, etcétera, etcétera. Con la llegada de Francisco I. Madero al poder, la prensa pasó de la represión y la cooptación del pan o palo porfirista a un contexto de libertad de expresión prácticamente ilimitada. Y la prensa sube de tono. Pero también nace del hecho de que no está muy claro quién se va a quedar con el vacío dejado por el régimen de Porfirio Díaz. Y empieza la disputa por el poder entre los triunfadores y los herederos del antiguo régimen. Los diarios ridiculizaban a Madero por su corta estatura, por no tener el gesto adusto, por no ser general, por ser vegetariano, por haberse subido a un avión, por ser espiritista. Gustavo Madero, hermano del presidente, afirmaba que los diarios muerden la mano que les quitó el bozal. Y ocurre lo que ocurrió. La prensa pocas veces ha vivido tanta libertad, pero también la prensa pocas veces ha sido tan suicida como en la coyuntura donde contribuyó a la caída de un régimen en formación. Eventualmente, Madero hizo algunos intentos por controlar los excesos de la prensa. Pidió a los editores que ayudaran a terminar con la efervescencia política, ordenó el cierre del periódico El Heraldo y envió al exilio al caricaturista Ernesto El Chango Cabral, responsable de las caricaturas más crueles en su contra. La prensa maderista fue escasa. Pocos diarios, como Nueva Era, dirigido por Sánchez Azcona, intentaron defender a Madero. Pero estos periódicos terminaron acompañando a Madero en su derrota. El edificio donde Nueva Era se imprimía fue incendiado por los golpistas durante la Decena Trágica. La prensa apoyó cortesanamente el feroz cuartelazo de Victoriano Huerta. Sin embargo,
El levantamiento armado en contra del usurpador creció en el norte y en el sur. En el norte, en medio de la lucha, Venustiano Carranza fundó su propio diario, El Constitucionalista. Carranza construye una política de comunicación social, para usar la jerga contemporánea, ¿sí?, pensando fundamentalmente en el fracaso de Madero con respecto a la prensa. No solamente se establecen grupos de trabajo especializados en la producción de materiales, de manifiestos, de artículos, sino que se financian medios. Además, Carranza se hizo fotografiar con frecuencia y tuvo el empeño, digno de un publicista moderno, de forjarse una imagen que proyectara fuerza y orden. Una de las medidas extremas utilizadas por Carranza fue los viajes de rectificación, a los que enviaba a periodistas que escribían noticias consideradas como falsas o inexactas. Rigurosamente vigilados y prácticamente sin dinero, los reporteros debían acudir al lugar de los hechos a constatar la falsedad o exageración de sus notas. Aquellos viajes eran vistos como auténticos secuestros y los rescates consistían en escribir artículos aceptables para el gobierno. La prensa constitucionalista se dio tiempo también para presentar a Villa y a Zapata sin otra categoría que la de bandoleros sanguinarios. Con este fin, difundía profusamente la quema de trenes llevada a cabo por tropas zapatistas al mando de Genovevo de la O, y callaba ante las atrocidades cometidas por los soldados carrancistas contra los hombres de Zapata en Morelos. Álvaro Obregón también aprendió a partir de la experiencia maderista y supo usar a la prensa con un sentido didáctico. Obregón y el presidente Calles mostraron su habilidad para manejar a los medios. A manera de advertencia para sus enemigos, ordenaron que la matanza de Huitzilac fuera cubierta con todo detalle. Aquí llama la atención el hecho de que las fotografías de el picadillo que hicieron de las víctimas se haya transmitido a través de los medios. Entonces, allí lo menos que se le ocurre a uno es que o hubo un descuido de quienes tenían posibilidades de controlar el flujo de información, o de que la información fluyó precisamente por decisión de quienes tenían interés en que se difundiesen esas imágenes. Eran otros tiempos y eran tiempos donde el poder todavía se disputaba así. Desde ahora y durante todo. En la década de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas consolidó y dio rasgos definitivos al sistema político emanado de la revolución. Este proceso de institucionalización incluyó las relaciones del gobierno con la prensa. El general Cárdenas gusta mucho de transmitir imágenes, ¿no? Y además de elegir muy bien las imágenes que va a transmitir a través de la prensa. El uso del sistema educativo nacional para transmitir y reproducir la imagen del general Cárdenas, el proyecto del general Cárdenas, las políticas y las decisiones del general Cárdenas, vemos al general Cárdenas excesivamente presente en los medios. En 1935 se creó la productora e importadora de papel S.A., PIPSA, con el fin de ofrecer papel periódico barato a los editores. En el fondo, se trataba de un monopolio que el gobierno podía usar como medio de control sobre los diarios, aunque Cárdenas no recurrió a ese mecanismo. Hay un monopolio, pero es un monopolio que al mismo tiempo que implica un medio de control, implica un medio de subsidio, ¿no? En una época donde los medios, por su cuenta, difícilmente vivirían, si no era mediante el financiamiento directo o indirecto por parte del Estado. El público no existía. Soñar en prensa autónoma, viviendo nada más de sus lectores, era eso un sueño. En general, el régimen cardenista no ejerció la censura rigurosa. Diarios y revistas, tanto de izquierda como de derecha, circulaban libremente. En 1938, José Pajés Yergo editaba la revista Rotofoto, que en una ocasión publicó fotografías de Cárdenas y de miembros de su gabinete en ropa interior. Rotofoto era eminentemente gráfica. Sí, fotos y pies de fotos, fotos y pies de fotos.
Las fotos procuraban, digamos, desnudar o presentar el aspecto, la personalidad, a veces macabra, a veces miserable, a veces no, bueno, pero con alguna faceta de ridículo quizás, de personajes muy importantes, lo que ahora lo que se llama después, como dicen los chicos intelectuales, desacralizar, desmitificar. Y entonces se veía, por ejemplo, que le diré, Tata Lázaro, el presidente, pero encuclillado comiendo tacos con algunos campesinos en cualquiera una de sus muchas giras que hacía, o su secretario particular, Luis Rodríguez, en calzones, vadeando un arroyuelo, o el torero Rodolfo Gaona, ya retirado entonces, así con su boina que nos parecía barrotero más que torero. En uno de sus números, Rotofoto decidió ir más allá de su estilo habitual y tuvo la audacia de publicar un profuso reportaje gráfico sobre el levantamiento del general Saturnino Cedillo contra el presidente Cárdenas. El gobierno consideró que la revista había ido demasiado lejos y lanzó en su contra a la maquinaria corporativa. La CTM creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Prensa Reaccionaria y se convocó a una gran marcha que culminó en el Zócalo. Además, los trabajadores de la cooperativa donde se imprimía Rotofoto se negaron a seguir trabajando. En una ocasión, mi padre llega a la redacción de Rotofoto y le comunica a sus colaboradores que los talleres de Rotofoto han sido incendiados. Y les dijo: señores, les comunico que han matado a Rotofoto. Y uno de sus colaboradores le contestó: qué bueno, Pepe, que mataron a Rotofoto, porque si no, nos hubieran matado a nosotros. La acción contra Rotofoto no se repitió con ningún otro medio. El clima de libertad para la prensa volvió a ser palpable en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno cardenista rechazó abiertamente el expansionismo militarista de las potencias del Eje, mientras que Excelsior y el Universal describieron a Adolfo Hitler y a Benito Mussolini como grandes líderes y vieron con buenos ojos la voracidad alemana de territorio. Entre las revistas políticas de ese periodo, el semanario Hoy destacaba por su franca adhesión al Eje. José Pagés Yergo escribió para ese semanario varios reportajes desde Alemania y Japón que lo hicieron célebre. De ahí le sacaron, pues ya lo que sabemos, que fue nazófilo, que germanófilo, que hitlerista, que... Pues él que le impresionó muchísimo la figura de Hitler y esas tremendísimas faramayas que armaban los nazis en desfiles, en concentraciones, en asambleas. Pues una gente muy joven, no lo iban a impresionar profundamente, ¿no? Pagés Yergo comparó a Hitler con Napoleón y Julio César y presumió de haber tenido el honor de entrevistar al Führer, aunque la entrevista se limitó a una pregunta que Pagés Yergo le hizo a Hitler en un aeropuerto y que éste ni siquiera contestó. Durante el periodo de Miguel Alemán, la prensa en general optó por beneficiarse del pan gubernamental. A pesar de su insignificante tiraje, los periódicos eran buenos negocios y sus dueños y directores, hombres adinerados. La prensa fue capturada por una publicidad muy intensa y muy bien pagada. Cuanta información se publicaba, la pagaban al precio de tarifa de primera plana. Entonces había una mina de oro. Entonces las noticias más importantes del día se referían a las actividades del presidente, a sus constantes giras por el país, a cuanto se dijera. Por otra parte, los reporteros recibían salarios miserables que los orillaban a aceptar sobornos y dádivas conocidas como embutes o chayotes. Antes se llamaba el embute. Hay diferencia entre embute y chayo. El embute es periódico y el chayo es eventual, si no siempre ocurre, según lo que vaya. Dice que en tiempos de Miguel Alemán, bueno, eso sí lo sé, había alguna gira de trabajo a los periodistas acreditados y eso se les repartía dinero, andaban ayudados con grandes portafolios repletos de billetes, nada de que ven mañana, ahí está.
Entonces, en una gira, en un lugar así campirano, hubo una descansa, una etapa, de algún tipo que nunca falta, que llegó tarde y preguntando, oye, ¿dónde está la lana? Y entonces dijo, mira, y efectivamente ahí con esa barda, ahí estaban algunos de los ayudantes del presidente alemán, ¿no? Pero mira, ahí, ¿dónde? Ahí donde está ese chayote, ahí en esa barda, ahí esos cuates, ahí pregúntales. Entonces después la expresión era muy poética, ¿no? Se le decía a los que tenían que dar o podrían dar, le decía, échale agua al chayote, es decir, échale dinero a mi bolsillo, por esa razón. Y luego ya quedó por economía de palabras en chayote y luego ya en simple chayo. La prensa mexicana vivía encadenada al gobierno, divorciada de todo compromiso con la libertad de expresión, aunque si alguien pretendía ejercerla, desde luego la respuesta era el palo. A mediados de 1951, Jorge Piñó Sandoval creó la revista Presente, en la que a lo largo de 36 semanas se dedicó a denunciar la corrupción voraz en el gabinete alemanista. El gobierno ordenó a Pipsa cortar el suministro de papel a la revista o bien entregarle remesas de papel más caro. Pero no logró domar el ánimo crítico de Presente, que denunciaba con nombres y apellidos a los funcionarios deshonestos conocidos como los tan prontistas, pues tan pronto ocupaban los puestos públicos, se compraban mansiones de ensueño. Finalmente, la policía irrumpió en el local del semanario y destruyó el equipo. Aún así, Presente siguió apareciendo hasta que su director, bajo amenaza de ser encarcelado e incluso asesinado, la cerró y emigró a Argentina. Poco antes del cierre de Presente, Alemán inauguró una ceremonia que desde el primer momento tomaría tintes de cinismo: el Día de la Libertad de Prensa. En teoría, el gobierno honraba con este acto a los sucesores de los grandes periodistas del siglo XIX, pero en la práctica exigía y exigiría año tras año el refrendo de una subordinación maquillada de independencia. José Pagés Yergo fue inicialmente partidario de Alemán, pero cayó en desgracia al término del sexenio y debió dejar la dirección de su revista Hoy por publicar una fotografía en la que el yerno del ya para entonces expresidente alemán aparecía con la mirada clavada en el cuerpo desnudo de una bailarina del Lido de París y junto a él su desconcertada esposa Beatricita. Esta fotografía se lanza al mundo a través de las distintas agencias internacionales. Quien se atreve a publicar esta foto es José Pagés Yergo y como consecuencia el dueño de Hoy lo despide. Nace entonces la revista Siempre con la mayor parte de los colaboradores que formaban la revista Hoy. Y Siempre llegó a ser un gran foro para la pluralidad a través de 3 décadas. El control sobre la prensa llegó a su punto máximo durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, en ese mismo periodo comenzaron a producirse roturas en la mordaza, especialmente con la elección de Julio Scherer García como director general de Excelsior el 31 de agosto de 1968. En aquellos días en que los estudiantes se habían posesionado del corazón de la ciudad, los diarios callaban la brutal represión a la que venía siendo sometido el movimiento estudiantil o se plegaban a las versiones oficiales. ¡Prensa vendida!, gritaban los jóvenes con el puño en alto al pasar frente a las oficinas de Excelsior en Paseo de la Reforma. El 2 de octubre, el gobierno descargó el golpe definitivo sobre los estudiantes. Al día siguiente, ningún medio tuvo las agallas para denunciar la verdadera dimensión de la matanza del día anterior en Tlatelolco. Excelsior fue el que más valor demostró. En la portada del vespertino Últimas Noticias apareció una fotografía que mostraba zapatos y prendas abandonadas en la Plaza de las Tres Culturas. La crítica más fuerte a la matanza era torpe esperar que pudiéramos seguir haciendo nuestro trabajo en ausencia de don Julio, sabedores o sensibles a la idea de que había una sociedad en movimiento
de boca en boca fuimos corriendo la idea de que nos proponíamos hacer una nueva publicación y que no teníamos dinero para hacerla. En noviembre de 1976, antes que finalizara el sexenio echeverrista, Scherer y su gente lograron publicar el primer número del semanario Proceso. La precaria libertad de expresión que Echeverría intentó sofocar descabezando Excelsior, renació y proliferó en otros medios independientes. El autoritarismo presidencial había sufrido una derrota irreversible. Aunque la mayor parte de la prensa seguía sometida al juego del gobierno, el presidente José López Portillo debió lidiar, durante su sexenio, con los medios críticos, especialmente con la revista Proceso. López Portillo no pudo tolerar las denuncias del semanario sobre la corrupción en su régimen, la mansión de Carlos Hank González en Connecticut, los castillos de Arturo Durazo, la utilización de los recursos del gobierno para la construcción en una colina de Coajimalpa de casas para él mismo y su familia. El presidente recurrió al tradicional palo para intentar callar a Proceso. En 1982 ordenó que todas las dependencias del gobierno retiraran su publicidad de la revista. Cuando en la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el 7 de julio de 1982, el orador Francisco Martínez de la Vega dijo que el boicot gubernamental contra Proceso era un asunto grave para el periodismo mexicano, López Portillo respondió: ¿te pago para que me pegues? Pues no faltaba más. López Portillo llegó a creer que Proceso vivía artificialmente por el apoyo gubernamental. Entonces quiso, de un modo más directo, porque él es un hombre honesto, que muestra el pecho, que aparece tal como es una especie de hidalgo español, que en vez de recurrir a la argucia de Echeverría, él mismo tomó la responsabilidad de decir: no pago para que me peguen y les quito los anuncios. Al mostrar que podía vivir de sus lectores y que no necesitaba de publicidad gubernamental, Proceso adquirió una mayor independencia. La revista pudo entonces dar golpes definitivos a la política del secreto y contribuir al destape de temas considerados prohibidos. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar se decía que había 3 cosas que eran intocables en la prensa en México, que eran la Virgen de Guadalupe, porque era sagrada, el ejército, porque era peligroso, y el presidente, porque era sagrado y era peligroso. Ya ninguna de estas cosas se dejan de tocar en la prensa, todas se tocan, y creo que es una cosa que se ha ganado. El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía, autor de la leída columna Red Privada, fue asesinado a balazos en un estacionamiento de la avenida Insurgentes. Manuel Buendía había sido un periodista de larga presencia en la prensa mexicana desde mediados de este siglo, especialmente en el periódico La Prensa, del que llegó a ser director, y eso lo vinculó mucho, por la naturaleza de ese periódico, muy dedicado a la información policíaca, lo vinculó con los sótanos de la Procuración y Administración de Justicia. Años después, José Antonio Zorrilla, director en ese momento de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, la Policía Política de México, fue encarcelado como autor intelectual del crimen. Aducía como exculpante la amistad que tenía con su víctima, y en efecto eran amigos. Recuerdo la noche del sepelio, la noche del 30 de mayo de 1984, Zorrilla se convirtió en el dueño de la víctima, en el deudo principal. Era como estas películas negras en donde el asesino aparece con enorme naturalidad en la escena del crimen. Llegó de hecho 5 minutos después del asesinato, como si lo tuviera programado. Un periodista tan influyente, tan notorio, fue ultimado además en circunstancias que parecía una puesta en escena. Resultaba fácil pensar que la muerte de Buendía era una clara advertencia a los periodistas que se atreviesen a revelar los vínculos del poder político con el narcotráfico. ¿Qué recuperamos de Manuel Buendía? Recuperamos desde luego la figura del periodista que finalmente es asesinado en la investigación de un tema, ¿no?
¿Qué nos distancia, qué nos separa de Manuel Buendía? Yo diría, nos separa o estamos separados de Manuel Buendía el columnista. Estamos separados de Manuel Buendía el tipo que escribió tantos y tantos textos con fuentes veladas o sin fuentes, que los escribió como los escriben los columnistas, ¿no? Si algo creo que marca y diferencia muy bien a una generación de otra, es la necesidad actual de documentar todo. Es un símbolo, pero como todo símbolo es algo para respetar, pero también para transgredir. A partir de las elecciones federales de 1988, la prensa le gana grandes espacios a la censura y sus lazos con la sociedad alcanzan tal fuerza que en los momentos de conflicto, diarios y revistas aumentan sus tirajes. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari opta entonces por la persuasión y la seducción antes que por la mordaza. Y al mismo tiempo se mantuvieron las tradicionales formas de cooptación, los famosos aviones de revilas de Luis Echeverría, pues los repitió Salinas en todos sus viajes, llevaba consigo una cantidad de intelectuales, escritores, bueno, pues los aviones iban cargados, a veces no podían despegar de tantas personalidades del mundo intelectual. Otros elementos que utilizó con mucho provecho fueron las becas para creadores, que bueno, pues entre las vitalicias y las de jóvenes y las de niños y las de las mamás de los niños y los hijos de los vitalicios, y en fin, sumando todo el dispositivo cultural que se montó, pues en efecto ahí también un método tradicional, pero hecho con mucha habilidad, creo que le sirvió enormemente y explica por qué, en buena medida, por qué durante buena parte de su sexenio obtuvo pues un apoyo casi unánime de la comunidad intelectual mexicana y de la comunidad digamos, periodístico intelectual mexicano. Yo pienso que a partir del salinismo la prensa escrita mexicana queda completamente ya al margen de las formas de control, ¿no? El gobierno en ese momento creo que juega la ecuación de, bueno, finalmente los medios escritos llegan a gente informada, gente que lee, gente que tiene cultura, gente a la que difícilmente le vamos a poder ocultar la información, entonces vamos a controlar a la gran masa, vamos a controlar a la televisión. Y creo que ese es el juego que se da en estos 6 años.